amigos, Mario Mongilardi es el presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Él está con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Enrique, ¿cómo estás? Muy Muchas gracias por estar aquí. en tu programa. Muchísimas gracias. Hay varios temas, pero yo quiero empezar preguntándole, ¿cuál es la sensación que tienen los asociados, la misma Cámara de Comercio, con respecto al ambiente que se vive, al ambiente político, a esto que siempre se ha llamado, digamos, el ruido político que vivimos? ¿Cuál es su percepción? Bueno, nosotros en la Cámara de Comercio de Lima en realidad estamos muy decepcionados por la situación en que estamos viviendo, ¿no? Pensábamos que íbamos a tener 5 años de un gobierno y de una oposición constructiva que nos llevara pues a sendas de crecimiento que tuvimos en el pasado. De modo que lo que estamos viviendo no lo esperábamos, más por el contrario, ¿no? Esperábamos que el Perú pudiera pues despegar definitivamente. Ahora, ¿cuál cree usted que es la causa de todo esto? Bueno, podríamos buscar las causas en diferentes aspectos, pero yo incidiría en que ha habido una falta de entendimiento, una falta de desprendimiento político de nuestros actores, de tal manera de trabajar por el Perú y olvidarse de los cálculos que nos han hecho muchísimo daño. ¿Usted diría que la política le está haciendo un tremendo daño a la economía? La política no ha estado a la altura de lo que el Perú necesitaba para que la economía despegue. Te doy un ejemplo muy claro. En el frente externo, los precios de nuestros minerales están recobrando los récords que hemos tenido anteriormente. El Perú es un país que tiene grado de inversión, está visto como un mercado interesante, sin embargo los problemas los hacemos los propios peruanos. Ahí es donde radica el problema, con la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, con esta falta de entendimiento, con esta pérdida de oportunidad que ha habido para hacer las transformaciones y los cambios estructurales que el Perú necesita. Todos hemos perdido. Ahora se habla de la vacancia, la renuncia del presidente de la República. ¿Qué genera esto? Incertidumbre. Y el término incertidumbre entendamos que significa la paralización de muchísimas inversiones privadas. No olvidemos que el 80% de la inversión en el Perú la hace el sector privado. Y de ese 80%, otro 80% lo hace el inversionista peruano. El extranjero solamente es responsable del 20% de la inversión privada. Así es que, ¿qué es lo que nos está trayendo la incertidumbre? Falta de confianza. Y cuando no hay confianza, las inversiones se detienen. ¿Cómo resolvemos esta situación? Haciendo pues las cosas al revés. Dotando de confianza al empresariado, dotando de confianza al inversionista, y eso lo logras con señales claras, con evidencias de tranquilidad, evidencias que nuestros políticos por fin han entendido de que tenemos que trabajar conjuntamente y no como estamos ahora en una etapa de confrontación en el que simplemente el inversionista lo que va a hacer es mejor voy a retraer mi inversión para ver cómo se desenvuelve la economía en el Perú. O de lo contrario me voy a otro país, porque en verdad la inversión es escasa en el mundo y nosotros competimos por ella. Ahora, este tema de la vacancia o la renuncia, ¿debe resolverse de una vez, creen ustedes? Sí. ¿De qué manera? Yo creo... ¿Debe renunciar el presidente? Mira, no puedo decirte si debe renunciar, esta es una decisión estrictamente personal del presidente, ni siquiera de su gabinete, es del presidente. Lo que sí te puedo decir es que esta situación de confrontación, de vacancia sí, vacancia no, tiene que terminar porque lo que crea es incertidumbre y lo peor que nos puede suceder es que continuemos durante meses o años con esa misma situación de falta de definición y lo único que va a traer pues estos son consecuencias negativas para el país. ¿Cuál es su expectativa de crecimiento para este año 2018? Habida cuenta, le comentaba a los congresistas que le antecedieron, que tenemos estos titulares permanentemente, ¿no? Sí. El empleo informal crece 5.7% y el formal cae 2.8%. Mira, en la ¿Cuál es la expectativa de crecimiento? ¿Cuál es su escenario 2018? Mira, en la Cámara de Comercio de Lima nosotros somos
optimistas. Nosotros creemos que si el Perú se desarrolla de una forma responsable, el crecimiento va a estar cercano al 3.7, 3.9. ¿2018? 2018. Siempre y cuando no nos afecte el ruido político, que no vaya a haber pues una profundización de la confrontación de que hoy hemos tenido, ¿no? De modo que si es que tenemos una agudización de la situación política, yo te puedo decir con mucha pena que probablemente el crecimiento sea inferior al que hemos tenido en el 2017. Leía un titular de Jorge González Izquierdo que decía que si el ruido político afecta estaríamos hablando del 2%. Probablemente. Nosotros en la Cámara todavía tenemos 2.6 de crecimiento en el 2017, ¿no? El gobierno está hablando de 2.5. Sí, una cifra entre 2 y 2.5 me parece viable si es que nuestros políticos pues no toman con responsabilidad la situación, ¿no? Ahora, ¿es responsable hablar de aumentar el sueldo mínimo en este momento? Es irresponsable. Y te explico por qué. Lo que uno puede hablar es de revisar la remuneración mínima. Porque en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, de la cual la Cámara de Comercio de Lima forma parte, tenemos un acuerdo, y no de ahora, ya tiene muchos años, que no se ha cumplido. Ese acuerdo establece que se tiene que revisar cada 2 años y que tiene que revisarse utilizando 2 factores. El primero es la inflación y el segundo es la productividad. De modo que si, por ejemplo, en el acumulado del 2016-2017 tenemos, por decirte una cifra, 5% de inflación, tenemos que restarle cuánto es lo que o sumarle cuánto es lo que ha aumentado o caído la productividad. Y la realidad, y lo dicen pues todos los expertos y organismos internacionales, la productividad en Perú ha caído. Así es que no te sorprenda de que al final de la ecuación... Un estudio técnico nos diga que de pronto habría que bajar el sueldo mínimo en lugar de subirlo. No me sorprendería. Es que la productividad en el Perú ha caído dramáticamente. ¿Sobre todo en qué sectores? Mira, en realidad lo que hace caer la productividad es la falta de infraestructura que tiene el Perú. Tenemos un déficit muy grande. Enorme. Y eso afecta todo nuestro aparato productivo. Ahora, yo quiero preguntarle, el ministro de Trabajo ha dicho que el aumento del sueldo mínimo va a reactivar la economía. ¿Es verdad? Mira, es muy discutible. Yo quisiera saber en qué basa esa afirmación. Yo tengo del ministro de Trabajo una muy alta opinión. Pero la realidad es que lo que hemos visto en los últimos años es que aumenta el salario, la remuneración mínima, y lo que tú tienes es mayor cantidad de trabajadores que terminan en el sector informal. Y esa es la realidad. Entonces, ha llegado el momento que veamos esto desde un punto de vista técnico y no político. ¿Y a qué cree que se debe esto que usted llama una irresponsabilidad del gobierno? Bueno, lo que yo digo es una responsabilidad hablar de aumento cuando no sabemos cuáles son los resultados de un análisis técnico. ¿Por qué es una irresponsabilidad? Porque crea expectativa. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si como consecuencia del estudio técnico sale pues que el aumento es 5 soles, 20 soles. O que todavía no debería haber. O que no debería haber, pues. Ya creaste una expectativa. Eso es lo que no nos parece correcto. ¿Manejo político de las expectativas precisamente? Mira, nosotros somos empresarios, no somos políticos. Yo en realidad lo llevaría por el tema de un exceso de confianza, ¿no? Y claro, el buen deseo que cualquier gobernante tiene de poder pues incrementar los salarios a sus trabajadores, ¿no? ¿Cuánta gente gana la remuneración mínima vital, por ejemplo, entre los asociados de la Cámara de Comercio, que no son pocos, son muchísimos? Bueno, sí, en la Cámara tenemos más de 15.000 empresas. Yo lo que te puedo decir es que en el sector formal, los
el, el número de trabajadores que ganan un salario mínimo no son la mayoría, ¿no? Hoy el trabajador formal gana por encima del salario mínimo. Por eso es que tenemos que trabajar en la formalidad del empleo. No podemos aceptar de que el 72% de los trabajadores sean empleados por el sector informal. ¿Eso qué te quiere decir? Que durante décadas hemos venido haciendo cosas mal. Y ese es el resultado. Y lo que pretenden muchos actores en ese momento es que sigamos haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué racionalidad te dice de que haciendo lo mismo vas a tener un resultado distinto? El ministro de Trabajo ha dicho, y lo dijo aquí en este programa, no quiero hablar de reformas, no creo que podamos hacer reformas. ¿Le decepciona? Bueno, en realidad nosotros, como decía, somos empresarios, no somos políticos. Los políticos tienen una sensación de momentos. Entonces, tengo la impresión de que el ministro cree que ese no es el momento de iniciar una reforma laboral. Para nosotros no va a haber el momento ideal. Así es que estamos dispuestos a discutirlo, estamos dispuestos a debatirlo responsablemente para encontrar una solución que termine con esta informalidad. Nos ha ganado el tiempo, pero quiero preguntarle, una reforma laboral que para usted es indispensable en este momento. ¿Puede decirme cuál? Tenemos mucha rigidez en la contratación. ¿Y en el despido? Que es parte de la contratación. Todo el proceso. O sea, la es muy eso engorroso. que los empresarios llaman la necesidad de la flexibilidad laboral. Tiene que haber una flexibilidad. Mira, hay otro que me parece también muy interesante. El inicio de la labor. Te digo, eso es una opinión personal. En el Perú un trabajador formal entra y tiene 2 gratificaciones al año. En cualquier parte del mundo no existe la gratificación, existe el bono de productividad. A eso deberíamos apuntar. No tiene pues 4 semanas de vacaciones empezando su trabajo. Tiene 1 semana, de ahí de unos años tiene 2 semanas y va asumiendo de acuerdo a su propio rendimiento. Muy bien, señor Molinardi, muchísimas gracias por esta presencia. Lo volveremos a invitar para hablar más de este tema que es muy reclamado, tanto para generar empleo como para formalizar el empleo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy amable. Amigos, vamos a una pausa, regresamos.